Gracias, Franklin, por este tiempo. Realmente para nosotros es un privilegio que hoy podamos tener esta conversación y hablar acerca de la Cumbre Global de Liderazgo y el impacto que ha causado en Bolivia. Así que muchas gracias por este tiempo. Una primera pregunta con la que quisiera empezar esta conversación es: ¿cómo ha impactado la Cumbre Global de Liderazgo en tu vida, en tu ministerio, en tu profesión y en términos generales? Muchísimas gracias, Eliet. Quiero mencionar que una de las frases que más ha impactado en mi vida y que aprendí de la cumbre es que la excelencia honra a Dios. Este es un elemento absolutamente desafiante, ¿no? Que me ha llevado a confrontarme en diferentes áreas de mi vida, en lo personal, en lo familiar, en lo profesional y en el servicio a la comunidad. Entonces, creo que este carácter multidimensional que tiene la cumbre ha generado su efecto y me ha ayudado mucho, porque el hecho de desafiarte todos los días, pero además de aprender, porque la cumbre es un aprendizaje permanente, entonces me ha llevado a generar y buscar la excelencia en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Entonces, claro que es un desafío y vamos avanzando y creciendo en el día a día, pero creo que la cumbre tiene muchos elementos para desafiarnos, por un lado, pero también para motivar nuestro crecimiento. Eso es lo bueno. Hay otra frase que siempre la utilizo y aún en mis publicaciones de redes sociales que dice: todos ganan cuando un líder mejora, ¿no? Entonces, y eso es lo que trato de compartir con toda persona con la cual me relaciono, el tema de agregar valor a las personas, que ellas agreguen, por supuesto, para mí, porque uno aprendemos del uno del otro y sí, definitivamente creo que los fundamentos de aprendizaje en términos de liderazgo de la cumbre han sido determinantes, aún en mi vida profesional. Y aún ahora acabo de terminar un posgrado y era un desafío tener notas altas, pero por el desafío que significa también dar el ejemplo, ¿no? Totalmente. Tanto en mi casa como con quienes me rodean. Entonces, bueno, puedo hablar horas y horas de los efectos positivos que tiene la cumbre, sí. Y me ayudó mucho en un tiempo muy especial que tuvimos en mi país. Fue un tiempo de transición de gobierno, fui invitado a ser parte del gobierno y por supuesto toda la gente que me conoce ha estado siempre viendo cómo tenía que moverme, reaccionar, desenvolverme en el día a día. Y sí, todo lo que aprendí en la cumbre ha sido definitivamente bueno para todo tiempo. Me alegra mucho escuchar esto porque, justo como decías, nos desafía, nos reta, pero también esta primera frase que dijiste de la excelencia honra a Dios, pero termina e inspira a los demás. Así ahí es el caminar, ¿verdad? Y hablando de inspiración, ¿cómo crees que se ve el futuro de la Cumbre Global de Liderazgo en Bolivia? Hay mucha necesidad. Creo que uno de los elementos en términos de lo que en administración se llama habilidades blandas, hoy día es una materia pendiente, no solo para Bolivia, sino para el mundo entero, pero particularmente para nuestro país. Definitivamente cuando el pueblo se decepcionó mucho de determinados liderazgos, sobre todo políticos, y también en lo familiar, por supuesto. Entonces hay expectativas sobre lo que pueden hacer personas transformadas por Jesús y por la cumbre, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa. Hay mucha posibilidad de crecimiento, pero también en las personas expectativa de seguir aprendiendo sobre el liderazgo. Qué increíble saber, y me llama mucho la atención el hablar acerca de el impacto en el gobierno, porque nos has contado pues que has sido partícipe. Entonces, esto me lleva a una tercera pregunta. ¿Cómo ha impactado la Cumbre Global de Liderazgo a los diferentes sectores, a las diferentes áreas en las que nosotros como Cumbre Global de Liderazgo podemos impactar? Gobierno, por ejemplo, iglesia, educación, etcétera. Sí, bueno, yo quiero hacer mención en función además de los resultados de las encuestas que se han aplicado. Es que hay segmentos muy interesantes, ¿no? Sobre todo juventud. La juventud está muy expectante, pese a que se dice muchísimo de los millennials, de los centennials, etcétera, etcétera, y sus características, ¿no?, culturales. Pero creo que hay mucha expectativa en esa población, lo han demostrado participando de las diferentes ediciones de la cumbre.
Las mujeres también, o sea, si hacemos estadísticas, el mayor grupo de participantes tiene que ver con mujeres, ¿no? Y siempre dando el buen ejemplo, entonces eso quiero destacarlo. Particularmente en Bolivia hay un grupo de enfermeras que son muy fieles a la cumbre, ¿no? Yo vivo hace un año en Santa Cruz, que es una ciudad donde precisamente un grupo y una asociación de enfermeras es una constante de participación en la cumbre. Entonces son así cosas que hay que destacar, ¿no? Y por supuesto nuestro desafío próximo es involucrarnos con niveles de gobierno. Yo no he querido... por lo menos hasta ahora, he querido cuidar la cumbre de que se genere un tinte partidario, que siempre hay el riesgo. Entonces creo que hay que encontrar estrategias diferentes para entrar. Y hay sí entidades o instancias que se encargan de formar al servidor público, y sí creo que el lado es este, ¿no? El camino es ese, el que tenemos que seguir. Me encanta. Y para cerrar, algo rapidísimo, ya que hablamos de varios segmentos, la iglesia, ¿cómo está siendo retada la iglesia en este tiempo en Bolivia? Creo que algo que debemos trabajar intencionadamente es la unidad, ¿no? O sea, hablamos mucho de principios, valores bíblicos, y Jesús mismo hizo una oración fundamental en las últimas horas de vida que le tocaba para llamar a la unidad a sus hijos. Esa oración sigue siendo vigente para el día de hoy, sobre todo para su iglesia, porque hablo de la unidad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que bajar armas, bajar escudos, lanzas, etcétera, etcétera, entre iglesias, denominaciones, y creo que el día que lo logremos definitivamente vamos a impactar en el mundo. Totalmente, gracias. Gracias, Frank. En el tiempo se nos fue súper rápido, pero me encantó todas las respuestas. Gracias por compartir con nosotros y definitivamente seguiremos a través de la Cumbre Global de Liderazgo buscando esa unidad en la iglesia también, porque no podemos negar nuestra fuente o nuestra base es cristocéntrica y en eso seguiremos. Gracias por tu tiempo. Gracias, Eliot. Un gusto.